Bienvenidos un día más al canal de BTC Consulting 360. Hoy vamos a hablar de la relación de Bitcoin con los estados y para ello quiero traer a colación una cita de Timothy May que a mí me gustó mucho en su momento y que creo que nos puede ayudar a entender precisamente la relación de Bitcoin con los estados. Dice, al principio dicen que es teóricamente imposible. ¿Y cuánto hemos visto de eso sobre Bitcoin? ¿No? De que no podrá tener éxito, de que eso es un sueño, de que eso no se puede conseguir. Luego, quizás sea posible, pero ciertamente no es práctico. Anda que no hemos visto todo eso, todos los debates sobre que no podrá ser utilizado, sobre que los estados lo atacarán cuando quieran, sobre todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Dice, luego, pero solo los grupos marginales lo están usando. ¿Cuánto tiempo ha durado que solo lo usan narcotraficantes, delincuentes, hackers y otro tipo de cuestiones, ¿no? Más tarde lo estamos estudiando. Yo diría que ahora estamos a medio camino en este punto, ¿no? Lo estamos estudiando. Y ahora es el futuro, estamos aquí para proporcionar gobernanza y regulación, ¿no? Yo creo que ese va a ser el siguiente paso. Entonces, con esto vemos un poco todo el proceso por el que pasan los estados, ¿no? Claro, al principio la idea de que algo se escape al control estatal, pues parece complicado, sobre todo porque llevamos más de 5 siglos metidos en esa lógica estatal donde parece que todo está bajo la soberanía de los estados. ¿Qué ha pasado? Pues que ha aparecido un nuevo dominio en el que los estados no tienen soberanía. Otro de esos textos maravillosos de los cypherpunks es la Declaración de Independencia del Ciberespacio de John Perry Barlow. En ese texto precisamente se habla de eso, ¿no? De cómo en el ciberespacio los estados no tienen soberanía. Entonces, claro, esto es muy fuerte porque de repente aparece un nuevo dominio como el mar, la tierra, el aire, donde el Estado no puede ejercer un control absoluto sobre su territorio. Lo que pasa ahí funciona con una lógica diferente a la de la violencia del Estado. Entonces, claro, ha aparecido una forma de propiedad absoluta en ese nuevo dominio y eso es lo que hace que el Estado no pueda tener control ahí. Pero claro, hasta que esto se entienda de forma generalizada, yo creo que van a pasar muchas décadas, si no siglos, ¿no? Como suelo poner de ejemplo, como pasó con la pólvora de inicio. La pólvora tuvo durante un siglo tuvo una aplicación, o tanto su origen es medicinal, como tuvo una búsqueda de esa aplicación medicinal. Después empezaron a desarrollar las primeras armas de pólvora, que no eran para nada como nos las imaginamos, ¿no? Pues eran bolsas de pólvora atadas a los cuellos de los pájaros, troncos con bolsas de pólvora que los propulsaban, lanzas de fuego, que las llamaban, que eran cañas donde se metía pólvora y se metía metralla, y cuando las lanzaban contra el enemigo, pues disparaban esa metralla, ¿no? Y eso es el antecedente del cañón, de los arcabuces y todo ese tipo de cosas, pero entre el primer descubrimiento y su uso armamentístico tal y como lo concebimos hoy, pasaron más de 5 siglos. Entonces, es importante tener en cuenta que el descubrimiento de estas nuevas tecnologías pues lleva tiempo y la comprensión del Estado por parte de ellas pues todavía más, ¿no? Entonces, esa ha sido la principal retórica que se ha escuchado, ¿no? Que los estados atacarán Bitcoin. Pero si Bitcoin realmente es una tecnología superior en muchos ámbitos, ¿no? Pues lo lógico es que al igual que con la pólvora, lo adopten. Porque el primero que lo adopte va a salir beneficiado y aquel que no lo adopte va a salir perjudicado. Esa fue mi tesis en un origen, precisamente en la filosofía de Bitcoin, que de subtítulo lleva la caída del Estado, y aunque fue criticada en su momento por casi utópica, ¿no? Pues al final lo que vemos es como los estados, lejos de intentar atacar Bitcoin, pues han ido doblando la rodilla a Bitcoin, ¿no? Y vemos como El Salvador pues ya políticas muy pro Bitcoin, como la prohibición de la minería de China pues no ha tenido prácticamente ningún efecto ni alcance, ¿no? A pesar de ser el segundo estado más poderoso, pues tampoco ha podido hacer gran cosa contra Bitcoin, ¿no? Y como luego Estados Unidos pues ha posicionado muy claramente a su favor. Entonces yo creo que estamos viendo precisamente cómo esa dialéctica de estados, cómo ese enfrentamiento permanente entre estados, esa búsqueda por adelantar a los otros y tener mayores ventajas, pues va a involucrar necesariamente a Bitcoin, ¿no? Y a mí eso es lo que me llamó mucho la atención en Estados Unidos. Cuando estuve en la conferencia de Bitcoin de Miami en 2023, precisamente presentando mi libro en inglés, que lo publicó los organizadores de la conferencia, pues claro, a mí me alucinó que dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, como eran Robert Kennedy Jr. y Vivek, pues iniciasen sus campañas electorales allí. ¿Por qué un candidato a la presidencia de Estados Unidos inicia su campaña electoral en una conferencia de Bitcoin? Pues porque al final si Bitcoin te permite tener mayor poder adquisitivo, también te permite hacer mucho más lobby político. Y en Estados Unidos han utilizado eso como una herramienta, como un arma. Primero porque somos muy intensos, entonces hacemos mucho ruido, no solo en redes sociales, sino en todos los ámbitos. Y también porque permite recibir donaciones en campaña que de otra manera serían muy complicadas. Entonces,
estos candidatos empezaban a recibir esas donaciones. Y al final se genera ese efecto de competencia. ¿Y qué sucedió en Nashville en 2024? Pues que la otra conferencia de Bitcoin que hubo fue Trump. Y Trump también recibió donaciones en Bitcoin. Claro, no tenía una comprensión de Bitcoin, vamos, ni prácticamente ninguna comprensión de Bitcoin. Pero el hecho de ver a tus competidores ir a esas conferencias ya te obliga, te fuerza a ti a ir también para tratar de captar esos votos. Y al final eso es lo que consiguió que Trump se volcase también y quisiese hacer de Estados Unidos una potencia de Bitcoin, ¿no? Una superpotencia, literalmente dijo, ¿no? Aunque es verdad que con mucha diferencia el candidato que más conocimiento tenía sobre Bitcoin era Robert Kennedy Jr., precisamente porque pedía consejo, pedía revisión a los especialistas en las diferentes áreas para sus discursos, para prepararlo, para revisarlo todo. Mientras que Trump, por el contrario, pues no quería consejo de nadie, ¿no? Decía que él se reunía con las personas más inteligentes del mundo todos los días y que con eso era más que suficiente para saber de los asuntos. Quedó claro que no en su conferencia, ¿no? Pero aún así, a pesar de ello, sigue mostrando cómo Bitcoin, a pesar de ser muy joven, de tener apenas 16, 17 años, ha tenido ya un alcance muy significativo en el ámbito político al ser la primera potencia del mundo la que se vuelca a favor de Bitcoin, ¿no? Entonces, frente a esa primera idea de que los estados lo atacarán, lo que estamos viendo es lo contrario, ¿no? Esta cita de Timothy May que decía es el futuro, estamos aquí para proporcionar gobernanza y regulación, pues estamos empezando ahí, ¿no? Ahí se han abierto los ETFs, se han abierto las tesoreras, se han abierto los custodios regulados. Empieza a volcarse un montón de instituciones a tratar de atesorar y acaparar algo de la oferta de este activo tan interesante, ¿no? Y yo creo que es lo que más sentido tiene, ¿no? Que todos los actores, tanto económicos como políticos, pues pongan sus ojos en Bitcoin. Porque al final, si es mejor, pues ¿quién no lo quiere tener, no? ¿Quién no lo quiere atesorar? Ahora bien, recordad que es muy importante aprender a hacer los procesos de autocustodia con privacidad, porque si no, esos vehículos no te proporcionan las propiedades que tiene Bitcoin. Si tú tienes un ETF de Bitcoin, no tienes Bitcoin como tal, no tienes esa propiedad de la incensurabilidad, de la inconfiscabilidad, no tienes una propiedad absoluta. Si compras Bitcoin con KIC en Exchange, tampoco tienes esas características, porque al estar filtrando esa información de qué activos tienes, es más fácil también sufrir ese tipo de extorsiones. Entonces, si queréis disfrutar de todas las propiedades que tiene Bitcoin, tenéis que hacer los deberes con Bitcoin, tenéis que aprender cómo se hace ese proceso de autocustodia de privacidad y cómo comprar sin ceder vuestros datos. Y una vez eso, pues tenéis un superpoder, ¿no? Tenéis una propiedad absoluta que el Estado no puede saber que tenéis y tampoco puede quitaros ni confiscaros. Así que ya sabéis, si queréis aprender más sobre Bitcoin tenéis nuestra newsletter, si queréis aprender a hacer la autocustodia con privacidad también tenéis el método Bitcoin 360 y para cualquier cosa pues estamos a vuestra disposición. Haced los deberes con Bitcoin.